Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que, como dice el título, es bomba. Y no es para menos, porque vamos a hablar de una noticia que seguramente nadie esperaba y que tiene como protagonistas a dos de los nombres más queridos y aclamados de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, y créanme, yo también estoy súper emocionada de compartir esta información con ustedes. Así que si son fans de Can Yaman, si adoran a Demet Özdemir, o simplemente les encanta el mundo de las telenovelas turcas, este es su lugar. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Sí, así me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este, y además, no se perderán ninguna de las novedades, chismes y noticias del mundo del espectáculo que les tengo preparadas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Como les dije al principio, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos estrellas que brillaron con luz propia en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en Latinoamérica y España. La química entre Kandibit y Sanemaidan, los personajes que interpretaron, traspasó la pantalla y cautivó a millones de corazones en todo el mundo. Tanto que desde el final de la serie, los rumores de un posible romance entre ellos no han cesado. Muchos fans, y me incluyo, soñábamos con ver esa magia que veíamos en pantalla hecha realidad en la vida real. Pero, como suele suceder, la realidad a veces es diferente a lo que esperamos. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a probar suerte en Italia, donde se convirtió en un verdadero ícono, protagonizando series de gran presupuesto y campañas publicitarias de renombre. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y versátiles del país. Durante este tiempo, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Can tuvo una relación con la periodista italiana Diletta Leotta, que aunque fue muy mediática y apasionada, finalmente llegó a su fin. Demet, por su lado, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios turcos. Sin embargo, este matrimonio tampoco duró mucho y después de unos meses, anunciaron su divorcio. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de años de silencio, de caminos separados y de relaciones fallidas, los rumores de un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir han resurgido con fuerza. Y no son simples rumores, hay pruebas. Pruebas que han incendiado las redes sociales y que han hecho que los fans de Erkenci Kuş vuelvan a ilusionarse. ¿De qué pruebas estoy hablando? Bueno, la primera y más evidente es que, después de mucho tiempo sin interactuar públicamente, Can y Demet han vuelto a seguirse en Instagram. Sí, sé que puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebridades, especialmente en el mundo turco, esto es un gran indicativo. Que dos personas que estuvieron distanciadas vuelvan a seguirse en redes sociales suele significar que por lo menos han retomado el contacto. Pero la cosa no se queda ahí. Hace unos días, se filtró una foto en la que se ve a Can y Demet cenando juntos en un restaurante de Estambul. La foto es un poco borrosa, pero se puede distinguir perfectamente que son ellos dos. En la imagen se les ve muy sonrientes y relajados, como si estuvieran disfrutando de una conversación agradable. Esta foto obviamente ha desatado la locura entre los fans. Muchos creen que esta cena es una prueba irrefutable de que Can y Demet están dándose una segunda oportunidad. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a que haya una confirmación oficial por parte de ellos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can y Demet están juntos de nuevo? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Can ni Demet han hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, hay algunos detalles que nos hacen pensar que sí, que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, fuentes cercanas a los actores han revelado que Can y Demet han estado en contacto de forma discreta durante los últimos meses. Al parecer, después del divorcio de Demet, Can se puso en contacto con ella para ofrecerle su apoyo y su amistad. Poco a poco, la relación entre ellos se fue estrechando hasta que decidieron reunirse en persona. Además, se rumorea que Can y Demet están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Se dice que una importante productora turca les ha ofrecido protagonizar una nueva serie que promete ser un éxito rotundo.
S. Y esto es cierto, significaría que Khan y Demet estarían pasando mucho tiempo juntos en los próximos meses, lo que obviamente aumentaría las posibilidades de que su relación se afianzara. Pero como les dije antes, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Khan y Demet no lo confirmen, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y la verdad es que a mí me encantaría que Khan y Demet estuvieran juntos de nuevo. Creo que hacen una pareja increíble y que tienen una química única. Además, creo que ambos se merecen ser felices. Han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales y profesionales, y creo que estar juntos podría ser la medicina que necesitan para superar esos obstáculos. Pero, dejando a un lado mis deseos personales, creo que es importante ser realistas. Khan y Demet son dos personas muy diferentes, con personalidades y carreras muy distintas. No es fácil mantener una relación en el mundo del espectáculo, especialmente cuando ambos tienen agendas muy apretadas y están constantemente expuestos a la presión de los medios de comunicación. Sin embargo, si Khan y Demet han decidido darse una segunda oportunidad, creo que merecen todo nuestro apoyo. Debemos respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan pública su relación. Si están destinados a estar juntos, el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que la noticia de un posible reencuentro entre Khan y Demet ha generado una gran expectación en todo el mundo. Los fans de Erkencikus están más emocionados que nunca y esperan ansiosamente que Khan y Demet confirmen su relación. Y yo también. Me encantaría poder decirles en un próximo vídeo, sí, Khan y Demet están juntos de nuevo. Pero por el momento solo podemos esperar y ver qué pasa. Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Me encantaría leer sus opiniones. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido entretenidos. Recuerden que toda esta información está basada en rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta historia no termina aquí. Ni mucho menos. Vamos a profundizar un poquito más en todo este revuelo, analizar los detalles, y sobre todo especular. Porque, seamos sinceros, ¿qué sería de un buen chisme sin un poco de especulación? Retrocedamos un poco en el tiempo. Para entender la magnitud de este posible reencuentro, tenemos que recordar el fenómeno que fue Erkencikus. No fue solo una serie, fue una explosión de emociones, de risas, de lágrimas y sobre todo, de esperanza. La historia de Khan y Sanem, dos almas libres que se encuentran en Estambul y que se enamoran perdidamente, resonó en personas de todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer capítulo, se podía sentir la electricidad en el aire. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión profunda que iba más allá de la actuación. Y eso, mis queridos amigos, es lo que enganchó a millones de espectadores. Todos queríamos ver a Khan y Sanem juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Después del final de Erkencikus, la presión fue enorme. Los fans clamaban por una confirmación de su relación. Pero Khan y Demet, inteligentemente, mantuvieron silencio. Tal vez sabían que la intensidad de la fama podía ser perjudicial para una relación incipiente. O tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos en ese momento. La decisión de Khan de mudarse a Italia fue un shock para muchos. Algunos lo interpretaron como una forma de escapar de la presión mediática, otros como una oportunidad para expandir su carrera. Lo cierto es que Khan conquistó Italia. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo convirtieron en una estrella de primer nivel.
Protagonizó la serie Viola come il mare, se convirtió en la imagen de Dolce y Gabbana y apareció en portadas de revistas de todo el mundo. Mientras tanto, Demet seguía brillando en Turquía. Demostró ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles muy diferentes. Protagonizó comedias románticas como Dodu Uneb Kaderindir, Tu hogar es tu destino, y películas como Aşk Taktikleri, Tácticas de amor. Su talento y su belleza la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero a pesar de sus éxitos individuales, los fans de Erken Cikus nunca se olvidaron de la magia entre Can y Demet. Y durante todos estos años, mantuvieron la esperanza de un posible reencuentro. Y ahora, parece que esa esperanza podría hacerse realidad. Analicemos las pruebas con más detalle. El hecho de que Can y Demet se hayan vuelto a seguir en Instagram es, sin duda, significativo. En el mundo de las redes sociales, un follow es mucho más que un simple gesto. Es una declaración de intenciones, una forma de decir, estoy aquí, te veo, te sigo. Y que dos personas que estuvieron distanciadas durante años decidan seguirse mutuamente en Instagram es, como mínimo, sospechoso. Pero la foto de la cena es, sin duda, la prueba más contundente. Aunque la imagen es borrosa y de baja calidad, se puede distinguir claramente a Can y Demet sentados juntos en una mesa, conversando y sonriendo. La atmósfera parece relajada e íntima. Y eso, mis amigos, es lo que ha encendido la chispa de la esperanza entre los fans. Ahora bien, es importante ser cautelosos. La foto podría ser simplemente una coincidencia, un encuentro casual entre dos amigos. O podría ser una cena de negocios, una reunión para discutir un posible proyecto juntos. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué la foto es borrosa y se filtró de forma anónima? ¿No sería más fácil para Can y Demet negar los rumores si no hubiera nada entre ellos? Aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas a los actores. Según estas fuentes, Can y Demet han estado en contacto de forma discreta durante los últimos meses. Al parecer, Can se puso en contacto con Demet después de su divorcio para ofrecerle su apoyo y su amistad. Y poco a poco la relación entre ellos se fue estrechando. Esta información es muy interesante. Sugiere que la relación entre Can y Demet ha evolucionado con el tiempo. Pasaron de ser compañeros de trabajo a amigos, y ahora, tal vez, a algo más. El hecho de que Can haya estado ahí para Demet durante un momento difícil de su vida demuestra que se preocupa por ella y que valora su amistad. Y la posibilidad de que Can y Demet estén trabajando en un nuevo proyecto juntos es, sin duda, emocionante. Imaginen la química que podrían desplegar en una nueva serie. Sería un éxito rotundo, un fenómeno mundial. Pero también sería un desafío para su relación. Pasar mucho tiempo juntos, trabajar bajo presión y estar constantemente expuestos a la atención de los medios podría poner a prueba su amor. Pero si Can y Demet están destinados a estar juntos, superarán todos los obstáculos. Su amor será más fuerte que cualquier desafío. Y nos darán una historia digna de ser contada. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Hasta que Can y Demet no hagan una declaración oficial, no podemos estar seguros de nada. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena muy fuerte. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y mientras esperamos una confirmación oficial, sigamos disfrutando de la magia de Erken Cikus. Sigamos soñando con un final feliz para Can y Demet. Y sigamos creyendo en el poder del amor. Porque al final, el amor es lo que mueve el mundo. Y la historia de Can y Demet es una prueba de ello. Y bueno, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido entretenidos. Recuerden que toda esta información está basada en rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor.